Hola a todos, bienvenidos a este tema número 12 y último tema. Un tema muy nombrado en los temas anteriores, ya que cada vez que teníamos que hablar un poco de la programación de cada bornera y demás, yo les decía, bueno, eso lo vamos a ver en el tema programación. Bien, llegamos. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver la programación de distintas variantes en un panel de alarma. También vamos a ver algo de GPRS, que quedó ahí medio en el tintero el tema anterior. En un panel DSC 1832. ¿Cómo es la forma que ustedes tienen que encarar este tema? Obviamente ustedes se van a encontrar en distintas situaciones donde el panel de alarma no va a ser una DSC 1832. Me ha pasado un montón de veces ir a casas donde el panel de alarma que tenía esa persona o el GPRS que tenía esa persona yo no lo tenía en la cabeza en ese momento. Entonces yo les aconsejaría, si ustedes lo conocen de antemano, si ustedes saben qué panel o qué, por ejemplo, qué GPRS es el que tiene el usuario, bueno, estudiense un poco el manual antes. Por lo menos las cosas más básicas por si el cliente le pregunta. Ahora, si ustedes no saben qué panel es y el cliente le empieza a preguntar en ese momento, ustedes están se los digo con sinceridad, están en todo su derecho de decirle al usuario o al cliente, a ver, esperá, o se meten en el internet en ese momento si quieren darle una respuesta rápida, o le dicen, mirá, yo la verdad que este panel no lo conozco, van a su casa, buscan el manual, se meten en internet, van a un foro, llaman al proveedor de alarmas que le compran a ustedes seguido, que seguramente si conocen el panel les van a contestar. Pero no sientan frustración si no conocen las funciones de un panel de alarma desconocido para ustedes, porque no tiene sentido. Me ha pasado un montón de veces. Y tampoco sientan que el cliente o el usuario va a decir, che, este pibe no entiende nada, porque ustedes están metiéndose con el celular para ver la programación de ese panel. Al contrario, para mí, el usuario va a entender la dificultad del trabajo. O sea, que no es una cosa automática, sino que ustedes tienen que investigar cómo configurar ese panel. Entonces, por un lado eso, contarles mi experiencia personal con respecto a la programación de paneles. Obviamente si se encuentran con una 1832 o una 585, que más o menos las Alonso tienen una programación bastante parecida también a las DSC. Bueno, si van programando, van instalando siempre estos paneles, por lo menos las funciones más básicas se las van a acordar de memoria, claramente. Pero tampoco se van a acordar de todo. A lo mejor si pasan 8 o 10 años, bueno, obviamente, sí. Pero cuando arranquen no se van a acordar porque obviamente van a tener otras cosas en la cabeza y la mente no es que guarda eso y lo otro lo saca. Así que siéntanse en total libertad de investigar lo que tengan que investigar. No tengan miedo de decirle la verdad al cliente nunca. El cliente tiene que entender que lo que están haciendo ustedes no es fácil, porque uno piensa que una alarma la instala cualquiera. No, hay que hacer una investigación previa. Bien, dicho esto, vamos a empezar. Vamos a ver ahora las 3 formas de que se puede programar una alarma, bueno, o un GPRS, por ejemplo. Bueno, hay 3 formas de programar un panel de alarma. La primera forma es por teclado, o sea, vamos a tener un teclado conectado al panel de alarma y desde ese teclado nosotros vamos a poder programar las secciones que quisiéramos, o sea, las distintas variantes de un panel de alarma. Otra opción es mediante un software de manera local. Yo le diría que el 99% de los paneles de alarma, o ya en este caso también GPRS, nos permiten mediante un cable, pero tienen que ser cables especiales, o sea que se compran. A veces salen $20, $25, $30. Si es un GPRS, por ejemplo, o una panel de alarma muy difícil de conseguir en el mercado, va a ser difícil que consigan el cable. Pero bueno, en el caso de que tengan un panel conocido y tengan ese cable, ustedes bajándose un software en la computadora, que por lo general son gratuitos, podrían, enchufando ese cable y haciendo alguna configuración en la computadora para que reconozca el panel, podrían configurar la alarma desde un software. Obviamente le va a dar mayor facilidad, es más intuitivo
O sea, ustedes van viendo los botones y demás, le van apareciendo palabritas en un teclado, todo más de memoria. Y la otra forma es por software también, pero de manera remota. Muchas veces cuando el panel de alarma va a ser monitoreado por una central de monitoreo, por lo menos en nuestro caso, en mi caso acá en Rosario, la central de monitoreo en la cual yo por lo general trabajo, yo por ejemplo, si la alarma está conectada a un teléfono, solamente si está conectada a un teléfono, ellos desde la central de monitoreo, por medio de este software de manera remota, pueden configurar el panel. Yo le tengo que pasar el número de teléfono fijo de ese domicilio y ellos de forma remota lo configuran. Si el cliente no tiene teléfono fijo, ¿qué hago a veces? Primero conecto la alarma, el panel en mi oficina. Le digo a los chicos de la central de monitoreo que la programen, obviamente lo esencial para que después pueda reportarle a ellos. Y después obviamente yo le agrego las zonas, le agrego el tiempo de entrada y salida y demás. Pero lo importante que es para el monitoreo para ellos, se puede hacer de esta manera, por software de manera remota. Si es un panel muy conocido, el tema de cómo programar para que reporte a una central de monitoreo, también lo van a saber y no va a hacer falta esta programación de manera remota mediante un software. Pero bueno, cuando arranquen, sepan que está esa posibilidad, digamos, que la central de monitoreo de manera remota les brinda ese servicio, digamos. Mediante los GPRS, acuérdense que yo les conté en el tema anterior que también las centrales de monitoreo lo que hacen es eso, permiten que uno lleve el GPRS, porque también necesitamos un cable especial, un software para ese GPRS para poder programarlo. Ya ahí no podemos conectarle un teclado, tenemos que hacerlo mediante un software instalado en la computadora, o algunos GPRS permiten enviarle un mensaje de texto. Una vez que tenemos instalado el chip en el GPRS, podemos enviarle mensajes de texto y el GPRS con esos mensajes de texto se configura. Por ejemplo, el NT-Link 3G de Netio permite hacer esto. Pero si no, pueden llevar el GPRS a la central de monitoreo. Por lo general, por lo menos acá en la empresa en la cual trabajamos acá en Rosario y en muchos lados de Argentina, se llama Security 24. Entonces ellos lo programan, te lo devuelven y vos vas y lo instalás en el usuario, en el cliente, y ya reporta para ellos. Bueno, la forma en que nosotros vamos a ver cómo programar un panel de alarma es mediante los teclados. Acá en la imagen vemos tres teclados distintos. El que está bien a la derecha es un 1555 para los paneles de alarma DSC. El del medio también es para un panel de DSC, pero ya con LCD, o sea con pantallita. Y el de la izquierda es un teclado que es para lo que es Paradox. En definitiva, bueno, obviamente los números tienen que estar en todos los paneles. Lo que sí cambian es, por ejemplo, acá tenemos asterisco y numeral, acá tenemos más botones, acá también, pero todos tienen una forma de cómo entrar a la programación. Digamos, no cualquiera puede entrar a la programación de una alarma. ¿Quién va a entrar a la programación de una alarma? Quien tenga el código de instalador. Esto es un dilema muchas veces, porque el cliente, uno va a una casa donde ya la alarma está instalada, ¿bien? Entonces, bueno, te dicen, quiero cambiarle esto. Bueno, necesito programarla. Te dice, pero yo no tengo nada. Pero no tenés el código de instalador. No, no lo tengo. Entonces, ahí entramos en una complicación. ¿Por qué? Porque las alarmas, las más viejas, se reseteaban por medio de una forma en el panel de alarma, con un cablecito, se hacía un corto. Pero hoy ya no es tan fácil. Entonces, esto del código de instalador es muy importante, que el mismo cliente siempre lo tenga. Ustedes déjenselo al cliente, porque ¿cuál es el miedo? De que el cliente se meta en la programación y haga cualquier cosa. Problema de él. Nosotros nos vamos a dar cuenta si cambió algo. Eso está claro. O sea, si una zona andaba y dejó de andar, alguien metió la mano. Si quieren, digamos, ser
sinceros con el cliente y no complicarle las cosas si el día de mañana el cliente quiere buscar a otro instalador. A eso me refiero. Bueno, entonces, nosotros vamos a ver, como dije anteriormente, la forma de cómo programar una DSC 1832 mediante este teclado. Pero las combinaciones de teclas que vamos a apretar en este teclado es exactamente lo mismo que en este teclado. Obviamente esto ya es para una Paradox, por lo cual no van a ser las mismas combinaciones de teclas para una Paradox que para una SC y una DSC. Estas lucecitas que están acá a la derecha, o cuando en una Paradox estas lucecitas que están acá, o en este teclado estas lucecitas que están acá, nos dan indicios de en qué estado está la alarma. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con este teclado, o en este caso este teclado, en donde la lucecita que dice ready, que puede decir listo también, está en verde, esto también lo explica el manual. El propio manual del teclado explica, depende lo que uno ve en las lucecitas, qué significa. Pero bueno, a medida que ustedes vayan programando, cuando vean un teclado que está en verde así, listo, está bien, no hay ninguna falla. Entonces, si vemos la lucecita verde en el ready, acá dice ready, significa que la alarma no encontró fallas, no tiene fallas. Y tampoco hay ninguna zona abierta. Entonces, esto significa podés activar la alarma. Y aparte de poder activar la alarma, no encontré ninguna falla. No es lo mismo a que si se encuentran con esto. Acá, ¿qué te está diciendo el teclado? Te está diciendo, podés activar la alarma porque estoy listo para activarme, porque no hay ninguna zona abierta. Estas son las zonas. Si hubiera alguna de estas en rojo, significaría que hay alguna zona abierta. Pero ojo que hay alguna falla. Acá dice falla, sistema, perdón, y está en amarillo. Esto significa que algún problema hay. O puede ser que la alarma haya sonado y que haya cosas guardadas en la memoria. Entonces te está diciendo, mirá que hay cosas guardadas. Estas son combinaciones que ustedes las van a ir viendo y sabiendo con el tiempo, o se van a encontrar con un teclado como este, Paradox, que a lo mejor nunca programaron, y obviamente las combinaciones de las luces no se la van a saber. El manual de instalación lo explica, y lo van a aprender en ese momento, en ese día, en esa semana que estén trabajando sobre este teclado con los paneles Paradox. Bien, entonces, bueno, ¿qué puede pasar también? Vamos a suponer que estamos en el estado en donde tenemos la alarma lista. Bien, pero pasa alguien por un sensor, entonces ¿qué va a pasar? Automáticamente pasa a estar de esta manera. Perdón, de esta manera, en donde nos indica que el cuadradito de arriba no está en verde porque no está lista. ¿Por qué? Porque hay dos zonas abiertas, la zona 2 y la zona 4. Si cerramos la ventana, que es la zona 2, y no pasa nadie por el sensor de movimiento, que es la zona 4, entonces esto vuelve a estar en listo. Y también puede pasar que del estado sería este estado, que es listo y con alguna falla, pase a ¿qué? Pase a este estado. No, perdón, a este no. A este, en donde sigue estando una falla y además hay alguna zona en rojo. Entonces no está listo. Estas son las variantes, digamos, en estado de reposo, vamos a llamarle, que nos podemos encontrar. Por lo menos las que se me ocurren ahora, no creo que se me esté escapando ninguna. Ahora ya vamos a empezar a ver cómo nos metemos en la programación. Siempre tengan en cuenta algo. En los teclados DSC, como en el teclado, por ejemplo, Paradox, que es el botoncito clear, en este caso es el numeral. Siempre que ustedes estén pensando y digan, che, no me habrá quedado la alarma en el estado de programación, qué sé yo, es como el escape de la computadora. Aprieten la tecla numeral 10, 12, 14 veces, si quieren, 8 veces, como para volver para atrás. Entonces la alarma llega a un punto que va a volver para atrás, volver para atrás, volver para atrás, hasta llegar al estado
0, que es todos estos estados que vimos. Eso por si a lo mejor se quedaron en una sección de una programación y apretaron mal y dijeron, che, me parece que me confundí, bueno, vuelvo todo para atrás. No es que vuelve para atrás lo que hicieron, sino que vuelven para atrás para no tocar más cosas de lo que ya tocaron y vuelven a entrar a la programación. Lo que programaron, lo programaron. Tendrán que volver a entrar a la sección esa y volver a poner lo que tengan que poner. Pero el numeral es buenísimo porque siempre te permite salir de la programación, salir de todo y volver al estado 0, que son todas estas variantes que vimos. Bueno, también vamos a ver, me olvidé en las variantes anteriores, ya cuando la alarma está armada. O sea, cuando yo pongo el código de usuario y me encuentro con que el panel está armado. ¿Qué veo? Veo la luz roja en donde dice armado. Y si la alarma tiene alguna falla, también puedo armar la alarma. Me puedo encontrar con esta situación, con que está armado, pero probablemente esté desconfigurada la hora o la batería está baja. Entonces me dice, hay una falla, pero la alarma la podés armar igual. Estos son los dos estados que nos podemos encontrar cuando el usuario puso el código para armar la alarma. ¿Cómo la desactivo? Bueno, con el mismo código de usuario o con el código maestro desactivo y me va a volver a qué estado. Me va a volver al estado este, si es que no hay ninguna falla. Y si hay alguna falla, a este. ¿Bien? Bueno, ahora sí vamos a empezar a ver cómo interpretar las secciones de programación. Bueno, vamos a ver cómo empezamos a ingresar a la programación. Para entrar a la programación en un panel DCC es apretando asterisco 8 5 5 5 5. Eso sí, el código instalador está por defecto, o sea, el que viene de fábrica. Después vamos a ver cómo cambiar los códigos instaladores. Entonces, asterisco 8 5 5 5 5. Automáticamente me aparece la luz de armado en rojo y la amarilla que del sistema va a tintinear. Eso quiere decir que ya estamos dentro de la programación. Ahora lo que yo les voy a enseñar es cómo tienen que leer el manual para ver qué puedo apretar y qué no puedo apretar, depende en qué situación estoy. Bueno, vamos a ver el manual de la DCC 1832 que está como adjunto en el tema número 1, en el tema de introducción a paneles. Automáticamente cuando hablemos de programación de un panel de alarma vamos a hablar de secciones. Las secciones por lo general en la mayoría de los paneles está compuesta por 3 dígitos. Por ejemplo, en el manual de la 1832 empiezan las secciones a explicarse en donde dice descripciones de la programación. Acá les da una descripción de lo que hace cada zona y después, si terminamos lo que es descripción de la programación, nos vamos a encontrar con planillas de programación, que acá se ve mejor qué puedo poner y qué no puedo poner en cada sección. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a la definición de zonas. Bien, yo sé que, porque ya obviamente instalé varias veces, que si tengo 3 zonas y solamente una partición, voy a tener que ir a la sección 001. La sección 001 me permite definir qué va a hacer cada zona, o sea, cómo va a funcionar cada zona. Entonces, me vengo acá y veo la sección de la 001 a la 004. ¿Por qué de la 001 a la 004? Porque hay un guión en el medio. Eso significa de la 001 a la 004. Son las definiciones de zonas. ¿Por qué hay definiciones de zonas desde la 001 a la 002 a la 003 a la 004? Porque hay 64 zonas posibles. Entonces las divide en 4 secciones, porque no puede poner las 64 zonas en una misma sección porque no le da digamos, los valores hexadecimales y demás, que no tiene importancia, pero así lo indica el manual. Fíjense que dice 001, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 8, zona 16, 002 y así. Entonces, si yo aprieto asterisco 8 5 5 5 5, como les dije
hace un ratito, voy a entrar a la programación. Y ahí puedo empezar a entrar a las secciones. Entonces yo sé que tengo 4 zonas y quiero entrar a definir las zonas. Sé que tengo que ir a la 001. Entonces aprieto 001. Que van a estar las secciones encerradas entre corchetes. Que son esas cosas que ustedes ven ahí. Cuando entré a la 001, automáticamente lo que me indica el manual es que estoy posicionado acá. ¿Por qué? Porque gráficamente me lo está mostrando. Me está diciendo que si yo aprieto 001, paso a estar en estos 2 cuadraditos, que son 2 espacitos de memoria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que definir la zona 1. La zona 1 está por defecto como 01. 01 significa retardo de zona. Esto lo vamos a ver después cuando veamos bien esta parte, pero bueno, le estoy dando como ejemplo. Entonces aprieto 01. ¿Y por qué no 1 solamente? Porque me está diciendo que son 2 cuadraditos. Y las definiciones de zona se ponen con 2 dígitos. Entonces pongo 01. Automáticamente cuando pongo 01, la alarma que hace pasa a esta opción. Si yo tuviese que apretar algo después de este 01, un botón, el manual me indicaría que después de estos 2 tendría que apretar algo más. Seguramente me aparecería por acá. Si no me aparece es porque no se aprieta nada. Los manuales son bastante intuitivos y exactos en lo que tengo que apretar o no en cada sección. Entonces, como no me muestra nada, yo sé que automáticamente al apretar 01 paso a la zona 2, en donde puedo poner la definición de zona que a mí se me ocurra, de esta que están acá. Vamos a poner 03, que por defecto ya está. Vuelvo a poner 03, 03, lo que yo quiera. Y tengo que llegar, se recomienda, en este caso, hasta la 16 para completar todas las posiciones. A partir de la zona que ya no uso más, aprieto 00000000, que es zona nula, pero hasta que termine. Cuando uno termina la sección, que sería poner hasta la zona 16, ustedes van a escuchar un ruidito que hace pi 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 pi. Eso significa que lo último que apretaste hizo que terminara la sección 001. Eso es importante, ese ruidito que ustedes van a escuchar, que es pi 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 pi. Eso significa terminé la sección, o sea, se cumplió, se completó los valores que vos podías poner en esa sección. Por ejemplo, tiempo del sistema, la sección 005. Bien, entonces yo sé que la 005 es tiempos del sistema. Entonces me dice, las inserciones válidas para el retardo de entrada son de 0.30 a 2.55 en segundos. Y las inserciones válidas para el retardo de salida son de 0.45 a 2.55. Bien. Entonces me dice, luego de la 005, que está entre corchetes, no me pone como esta, que ya puedo poner valores. Me está diciendo, bueno, si vos querés configurar los tiempos de entrada y salida de la partición 1, tenés que apretar, porque está entre corchetes, me doy cuenta, una subsección que es la 01. Entonces debería apretar asterisco 8, 5555, 005, y como sé que hay otra subsección, 01. Y ahí sí paso a estar acá. Entonces ahora sí estoy posicionado ¿dónde? Acá. ¿Y acá qué pasa? Tengo 3 cuadraditos, no tengo más 2. Quiere decir que tengo que poner 3 dígitos. Y como habíamos leído acá arriba, decía que para el retardo de entrada puedo seleccionar de 0.30 a 2.55 en segundos. Vamos a suponer que pongo 0.30 y automáticamente ¿qué pasa? Paso al de abajo. Vuelvo a poner 0.30 y automáticamente pasa al de abajo. Vamos a suponer que acá pongo 0.40. Perdón, 0.40 no porque no me lo va a aprender. 0.50. Cuando termino de poner 0.50, automáticamente ¿qué va a hacer la alarma? Va a hacer otro ruido. ¿Por qué? Porque terminé de completar la subsección 01. Siempre me va a indicar cuando termino o una sección o una subsección. En este caso estoy terminando una subsección. Me va también a dar un ruido. Entonces vimos qué pasa cuando entro a una sección, qué pasa cuando entro a una sección y después a una subsección. Y vamos a ver, por ejemplo, quiero mostrarles
A ver si lo encuentro acá. ¿Qué pasa cuando entro a una sección y me dice que tengo que seleccionar atributos? Quiero mostrarles alguno bien claro. Vamos acá. Vamos a suponer que yo quiero... a ver. Vamos a ver. Bien, resistores de fin de línea doble o resistores de fin de línea simple. A ver. Si quiero que mi panel de alarma lleve resistencia doble o resistencia simple. Bien. Esto obviamente yo lo digo rápido porque lo sé. Ustedes el día que quieran configurar el panel de alarma con resistencia doble, tendrán que buscar en el manual, van a estar 2 horas buscando, lo van a encontrar, o busquen en internet. Cómo configurar resistencia doble en un panel de alarma 1832 y les va a dar estas indicaciones. Entonces, yo entro a la sección 013. Me dice opciones del primer sistema. Entre todas esas opciones tengo la opción de elegir si quiero resistencia doble o resistencia simple. Ahora, ¿cómo leo yo esto? Fíjense que ya no tengo los cuadraditos que tenían las otras opciones. Porque acá, cuando entro a la sección 013, lo que me va a permitir la alarma es seleccionar los números del teclado que van de 1 a 9. Si yo, por ejemplo, aprieto el número 2 y el 2 se pone en rojo, esa opción, acá son opciones, va a estar activada. Entonces, automáticamente, ¿qué va a pasar? Voy a indicar al panel que voy a necesitar resistencias del final de línea dobles. Cuando termino de configurar todas estas opciones, por ejemplo, el 7, vamos al 8, señal triple temporal de incendio. Bueno, entonces si yo quiero activar esta opción, tengo que apretar el número 8 y se va a poner en rojo. Entonces, esa opción va a estar activada. Y si lo quiero desactivar, lo vuelvo a apretar y se apaga. Lo mismo con resistencia del final de línea doble o resistencia del final de línea simple. Los tildes, ¿esto qué significan? ¿Cómo viene esa opción por defecto en la sección 013? Por defecto, yo les dije en el tema de conexión de resistencias que los paneles vienen con resistencia simple. Bien. Con resistencia al final de línea simple. Entonces, por defecto está apagada esta opción. Si yo quiero que sea doble, tengo que apretar el número 2. Una vez que digo, bueno, ya está, ya cumplí con todas las opciones, ¿qué hago? Aprieto la famosa tecla numeral varias veces, entonces salgo de esta sección, la aprieto varias veces para salir también de la programación, para no confundirme, y esta sección terminó configurada con las opciones activadas o desactivadas según yo le haya puesto. Esas son las 3 opciones que hay. Las 3 variantes en la programación. Entro a una sección directamente, como en la 001, y empiezo a aplicar los valores que quiera. Entro a una sección y después a una subsección, o entro a una sección y tengo la opción de activar opciones o desactivarlas. Bueno, para ver la diferencia, vamos a ver cómo se trabaja las definiciones de zonas en una SP4000, una Paradox. Fíjense que acá el manual ya es distinto. Acá es como que nos va diciendo los pasos a seguir. Vean. Entrar. En vez de apretar asterisco 8555, hay que apretar el botón entrar y el código instalador. Lo que sí coincide es que ambos paneles necesitan el código instalador. Acá nos dice qué pasa en el teclado cuando apretamos eso. Nos está diciendo, mirá, una vez que apretaste el código instalador, te tiene que tintinear el ARM más en casa. Una vez que ingresamos esto, entramos al código instalador, entramos para poder al área de programación del panel. Nos dice ingresar los 3 dígitos de la zona que se desea programar. Bueno, acá, a diferencia de la 1832, que las distintas cosas que puedo hacer con una zona se hacen por separado. Por ejemplo, asignar una zona a una partición se hace en una sección determinada. Definir cómo va a funcionar esa zona lo vimos en el ejemplo recién. Acá, para hacer todo relacionado a una zona, se hace en esta parte. Entonces nos dice ingresar los 3 dígitos de la zona que se desea programar. Por ejemplo, este panel permite 32 zonas. Entonces nos dice 001, que va a ser
la zona 1. Y 0.32, ¿qué va a ser? La zona 32. Fíjense que usa los corchetes también y las secciones se definen por 3 dígitos. Vamos a suponer que pongo 001, que quiero definir la zona 1. Después, ¿qué dice? Ingresar definición de zona de 2 dígitos. Y nos dice 2 dígitos de 01 a 32, fijarse en la tabla de definiciones de la zona. Entonces yo vengo acá y veo que es muy parecido a la 1832, en donde tengo la opción de decir cómo quiero que actúe esa zona. Luego de que puse eso, me dice asignación de partición. Tengo que indicarle, según la tablita esta, qué partición va a tener esa zona. Si va a ser partición 1, partición 2 o ambas particiones. Luego de eso me dice seleccionar o seleccionar opciones de zona usando los botones de 1 a 8. Y me dice que vaya a ver la tablita opciones de zona en la página 14. Me vengo acá, ¿qué es esto? Entonces, cuando yo apriete, cuando yo ya termine de poner la partición, me va a aparecer esta opción. Y acá es lo mismo que en las DCC 1832, donde entré a la 013 y me daba la opción de apretar los botones y que se me active o se me desactive una función. Acá es lo mismo. Bueno, en lo de las particiones también, si aprieto el botón 1, la partición 1 va a estar activa y así. Y acá también, si yo por ejemplo aprieto el 4 y el 5, lo desactivo, o sea, si están en rojo los dejo que no estén en rojo, esa zona va a ser audible. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien pase por enfrente de la zona, siempre va a ser un chillido. Bueno, y así automáticamente. Pero les quería mostrar cómo es que el paso a paso de lo que nos dice Paradox es distinto a cómo lo maneja DCC. Pero en definitiva siempre hay secciones. Tengo que poner casi siempre valores de 2 o 3 dígitos. Y si no, la opción de apretar un número del teclado o no apretarlo para que se active o se desactive esa opción. Esas son las dos variantes que vamos a ver, que vamos a ver con respecto a cómo encarar la programación en un panel. Ahora vamos a empezar ya solamente con la 1832 y a lo mejor vemos algo acá en la SP4000 para ir programando las distintas variantes.